En una época en la que la luna llena iluminaba la oscuridad más que las estrellas, una figura misteriosa acechaba en las sombras. Conocido simplemente como el asesino de la noche, este individuo espectral fue el tema de muchas advertencias y susurros temerosos. Nadie sabía cuándo atacarían ni quién sería la próxima víctima, y la anticipación por el reinado nocturno de terror del asesino inevitablemente dejó a la ciudad aterrorizada. El asesino de la noche no era solo un típico asesino en serie, era un artista de una oscuridad incomparable. Su lienzo no albergaba los colores vibrantes de la vida, sino los matices morbosos de la muerte. Sus instrumentos de terror no eran pinceles y pintura, sino cuchillos y cuerdas, envueltos en un aura de temor asfixiante. Cada noche, mientras la ciudad se agachaba bajo la seguridad de sus hogares, el asesino salía del reconfortante abrazo de las sombras. Deambulaban por las calles adoquinadas, merodeando como un felino hambriento, buscando a sus presas. Sus fríos ojos de obsidiana brillaban a la luz de la luna, una visión escalofriante que paralizó a sus víctimas de miedo incluso antes de que comenzara el asesinato. Aunque sus obras habían sido esparcidas por toda la ciudad como leyendas medio olvidadas, el asesino de la noche continuó merodeando tranquilo. Sus métodos selectivos de asesinato tanto grotescos como intrincados, hicieron que su identidad fuera indescifrable tanto para las fuerzas del orden como para los habitantes locales. La vida en la ciudad se había convertido en un ciclo despiadado de miedo y suspenso mientras los lugareños luchaban por diferenciar entre culpables e inocentes. La otrora ruidosa plaza del pueblo y la bulliciosa taberna habían quedado en silencio. El único sonido que resonó en estos lugares desolados fue el leve susurro del viento. El asesino nocturno había logrado convertir la vibrante ciudad en un eco fantasmal de lo que era antes con el simple arma del miedo. Las víctimas fueron elegidas indiscriminadamente y sus muertes nunca fueron inmediatas. La tortura gradual precedió al golpe final, provocando despiadadamente su agonía y llevando a los habitantes restantes de la ciudad al precipicio de la locura. El silencio de la noche estaba ahora marcado por el lamento de angustia, una sinfonía compuesta por las manos del asesino de la noche. Cuando la luna anunció la llegada de otra noche terrible, la gente de la ciudad comenzó a esconderse más profundamente dentro de los confines de sus hogares. Aprendieron que las calles ya no les pertenecían. Ahora eran los caminos sinuosos que seguiría el asesino, tejiendo silenciosamente un tapiz de pavor y muerte. Aquellos que se atrevieron a aventurarse afuera desesperados se encontraron con un espectáculo que bailaba entre el sueño y la pesadilla. La noche cubrió la ciudad con un brillo espeluznante y de otro mundo, proyectando sombras largas y siniestras que parecían cobrar vida. Fue entonces cuando surgió el asesino, con los ojos brillando con la locura de 1000 almas atormentadas. Los crímenes del asesino de la noche fueron nada menos que horribles, cada detalle grabado en la memoria colectiva de la ciudad. Los niños contaban historias escalofriantes del merodeador nocturno, embelleciendo narrativas ya espantosas con la vívida imaginación que solo la infancia podía permitirse. Sus historias reconstruyeron las sombrías escenas de la muerte con una precisión aterradora, revelaciones que le valieron un raro y frío silencio incluso por parte de los oyentes más duros. La ciudad ya no era más que un teatro abandonado del dolor, un macabro monumento al terror inculcado por su esquivo depredador. Ya no era un lugar de vida floreciente, sino que se había transformado en una galería inquietante que albergaba obras de la muerte, dividiendo la psique de los que quedaban. La policía no dejó de seguir pistas y analizar pruebas, atrapadas entre la compleja telaraña de los intrincados y clandestinos métodos del asesino. Escenas de muerte ridículamente elaboradas, senderos deliberadamente engañosos y el silencio asustado de los lugareños colaborativos crearon una red impenetrable hacia la verdad. Sin embargo, en medio de todo el terror y la desesperación, un rayo de esperanza brilló en los corazones de la gente del pueblo. Una profecía, que se rumoreaba surgió del folclore antiguo, reveló una manera de poner fin al reinado de oscuridad del asesino. La solución estaba en un amor fatídico que trascendía los reinos de los vivos y los muertos. Según la leyenda, Lady Andrómeda, como muchas otras antes que ella, había sido víctima del asesino de la noche. Su prematura muerte se convirtió en el catalizador del cambio, ya que fue su amante quien finalmente se enfrentaría al espíritu oscuro y nocturno y pondría fin a su reinado de terror. Dedicando todos sus esfuerzos a vengar la muerte de su amante, la determinación del amante afligido solo se hizo más fuerte a medida que cada día presentaba una nueva serie de pruebas. Dominó formas de combate en tierras lejanas, profundizó en una búsqueda exhaustiva de conocimientos prohibidos e imploró a los residentes mayores de la ciudad que compartieran su antigua tradición. Se ampliaron sus conocimientos de artes marciales. Su sabiduría trascendió el conocimiento de los mayores. Su agudo intelecto se había agudizado aún más. Se había convertido en el faro de esperanza de la ciudad, un faro que se hacía más brillante a medida que la oscuridad se profundizaba con el velo de la luna. Armado no solo con su destreza física sino también con los secretos de los antiguos, el Vengador entró audazmente en la extensión nocturna. Sin miedo e imparable, cazaba para la aparición, porque ahora era el depredador y la criatura cazada, el asesino de la noche. Mientras la ciudad dormía intermitentemente, el Vengador se lanzó a las sombras, con cada uno de sus movimientos poesías en movimiento.
Un susurro, un aliento fugaz, una bocanada de viento organiza la noche a su alrededor, mezclándose perfectamente con las esquivas corrientes de oscuridad. La caza apenas había comenzado, los días se mezclan entre sí bajo un silencio opresivo, resonando en toda la ciudad en un sombrío salvajismo. Solo el sonido de las armas afiladas o los persistentes aullidos de los vientos atrincheraban el sueño. El tiempo estaba a la vez quieto y vivo, saturado de un temor anticipativo que se asfixiaba. La angustia del vengador agitó las brasas de la resolución dentro de él, alimentando su creciente fortaleza. Después de algunos encuentros desgarradores, aprendió a caminar desapercibido entre las criaturas de la noche, a sentir su miedo y a anticipar sus movimientos. Pero, ¿podría hacer lo mismo con la muerte misma? La desesperada tarea de eliminar a su enemigo silencioso se convirtió en una especie de ritual. Ya no se trataba simplemente de cazar al enemigo, sus destinos habían estado entrelazados como los hilos de un títere condenado. No solo aspiraba a matar al asesino de la noche, sino que buscaba liberación, cierre y esperanza de paz. El impulso de la batalla cambió rápidamente entre el humano y el monstruo. Maltratado y magullado, nuestro vengador se encontró abrazando lentamente la identidad de su enemigo, reflejando su apariencia y soportando su despiadada agudeza. Se había convertido en una encarnación de todo lo que había representado el asesino de la noche, el avatar mismo del miedo. Los campos de exterminio hacían eco del ruido metálico, el ritmo de la determinación y los susurros del espíritu. Aquí, en un resplandor de valor desesperado y energía palpitante, el vengador se mantendría en pie, desafiando el último ataque de su monstruoso enemigo, y forjando las llamas de la retribución y el honor. El juego de sombras de las dos figuras poco a poco llegó a su fin. El silencio mortal colgaba pesado, puntuado solo por las respiraciones laboriosas del protagonista y el espectro oscuro que lo enfrentaba. El vengador dimensionó a su oponente, y la familiaridad de los rasgos debajo del velo fantasmal tocó una fibra sensible agonizante. Escenas de amor, vida, muerte y promesas incumplidas aparecieron ante él, mezclándose con el dolor grabado en líneas en el rostro de su oponente. Años de misterio se desmoronaron al revelar una triste revelación. El vengador, en un comportamiento tierno y atractivo, ayudó al asesino nocturno herido de muerte a ponerse de pie, desenmascarando una identidad que había sido disfrazada bajo una máscara de terror implacable. No eran solo oponentes en la batalla, sino almas íntimamente interconectadas por las adversidades del destino y las pruebas de la vida. Al iluminar su pasado compartido, el asesino de la noche reveló que ellos también fueron una vez humanos un amante desesperado por el regreso de su amada. El destino y las circunstancias, sin embargo, lo habían impulsado por un camino de venganza implacable contra quienes se la habían llevado. El vengador sintió que la compasión surgía en su corazón por el asesino nocturno. El otrora temido enemigo se convirtió en una figura de lástima al escuchar las conmovedoras confesiones de un amante que ejercía su interminable devoción en el altar de la muerte. Las líneas de su rostro dejaron de ser símbolos de miedo y horror, sino que se convirtieron en grabados de intenso sufrimiento físico y emocional. En el silencio cada vez más profundo de la noche que desaparece, el vengador y su enemigo, el asesino nocturno, dos almas devastadas por la guerra, se abrazaron. Y así concluyó la historia del asesino de la noche, una figura enigmática que, a pesar de su violento legado, había inspirado un sentido incomparable de compasión y comprensión. Aunque los restos del horrible pasado persistirían en atormentar la ciudad, ahora en última instancia confiaba en su resiliencia. Fue testigo del fin del sangriento reinado del asesino cercano, alabando al vengador por su extraordinario valor y sacrificio inolvidable, un héroe nacido bajo el manto de la noche, el silencioso protector de la ciudad y su libertador. La plaza del pueblo, que alguna vez fue silenciosa, estaba llena de vida y vitalidad renovadas. La risa alegre y despreocupada de los niños llenó el aire cuando surgió la gente del pueblo, que ya no estaba agobiada por el miedo que durante tanto tiempo había restringido sus acciones. Con el amanecer anunciando un nuevo comienzo, la ciudad estaba lista para reescribir su futuro, desprovisto de capítulos espantosos del pasado. Mientras el día se desarrollaba con gracia con una promesa de esperanza, la ciudad surgió como un fénix de las cenizas, encarnando el espíritu indomable de renovación. Era resistente, inquebrantable contra la cruel fuerza de la adversidad. Aprendió, sobre todo, que en momentos de oscuridad y desesperación, era la luz de la posibilidad, y la unidad lo que abriría un camino heroico hacia adelante. Hoy, enclavada en medio del abrazo del tiempo menguante, la ciudad se hace eco de historias de incidentes caóticos y desgarradores del pasado, entremezclados con sonetos melódicos de valor, compasión y perdón un vívido retrato de la delicada dicotomía entre vida y muerte. Miedo y coraje, desesperación y esperanza. El asesino nocturno, aunque desapareció hace mucho tiempo del reino de los vivos, todavía deambulaba por los silenciosos rincones de la ciudad. Pero invaluable fue la lección aprendida. En la muerte, no había escapatoria del pasado, ni siquiera para las entidades espectrales que elegían perseguir a los vivos. Jennifer Furr, una joven inocente atrapada en la tormenta, comenzaría a vivir en medio de los ecos del pasado, dando forma a su futuro y, sin saberlo, sellaría el destino de esta ciudad y su inolvidable asesino de la noche.